Enrique Alfaro y Jalisco, frente a la epidemia del siglo XXI. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto este día, agradecido enormemente, porque hoy pudimos entrar al despacho principal del gobernador, a una entrevista muy especial que nos brinda el primer mandatario estatal, a un servidor y a Jonás. ¿Cómo estás, Jonás? Con el gusto de estar aquí, Ernesto. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Señor gobernador Enrique Alfaro, agradecido primero por recibirnos en este espacio tan íntimo de la Casa Jalisco. Y la agenda de hoy, pues la marca, a diferencia de lo que usted tenía planteado el año pasado, prácticamente, en el que Jalisco tenía una línea, una ruta a seguir para el 2020, esta ruta se cae prácticamente ahí por el mes de marzo y cambian las cosas, no para Jalisco, para el mundo entero. Este derrotero que marca una enfermedad que afecta seriamente al planeta, pues obviamente Jalisco tiene que tomar acciones y la situación que enfrenta nuestro estado es inédita como la que enfrenta prácticamente el resto del país. En materia de salud, la crisis por el COVID-19 sin duda pues ha marcado y marcará la historia del mundo. Actualmente Jalisco toma las riendas desde antes de que la autoridad federal tuviera determinaciones rígidas o determinaciones contundentes. Jalisco comienza como el estado que marca una pauta a nivel nacional y esta situación también igual marca una diferencia respecto al comportamiento de la enfermedad. ¿Cómo se encuentra Jalisco actualmente y cómo podemos definir a Jalisco con respecto al escenario nacional? Bueno, primero, Ernesto, Jonás, un gusto recibirlos, tiempos sin vernos. Esta es su casa, como lo es de todos los jaliscienses, un gran honor tenerlos por acá. Gracias por el espacio para poder platicar con su auditorio. Y bueno, pues en efecto, todo lo que nos imaginábamos que iba a pasar en el año en el que estamos, si pensamos hace 5 o 6 meses, pues creo que la ruta es totalmente distinta. Lo que está sucediendo ha cambiado la lógica de funcionamiento, no de este gobierno, yo creo que ha cambiado la lógica de funcionamiento del mundo, va a establecer nuevas relaciones, particularmente la manera como se construye y cómo se entiende lo público, me parece que ya cambió. Y Jalisco, creo que lo que ha demostrado en estos días es que hemos tenido en nuestro estado una capacidad de adaptación muy importante, que entendimos o creo que pudimos entender y leer a tiempo lo que estaba sucediendo. No se trata de que seamos, o que yo sea especialista en los temas de pandemias o en especial del coronavirus. Lo que hicimos fue escuchar a los especialistas, escuchamos a los científicos y aprendimos de las experiencias internacionales, de los países y de las ciudades que se habían visto rebasados por esta pandemia. Tomamos decisiones a tiempo, creo que tomamos decisiones sobre todo entendiendo que iban a tener un costo, que iba a haber quién nos iba a reclamar, que iba a haber quién iba a decir que eran exageradas, que estaban tomándose antes de lo necesario. Pero el tiempo, al final de cuentas, en esta primera etapa creo que nos dio la razón. Jalisco hoy se encuentra en una circunstancia de ventaja muy importante para poder enfrentar la siguiente etapa, que va a ser más dura, más difícil, porque con las medidas que tomamos durante este tiempo, nuestro estado, que es el tercero en población, nuestro estado que es el tercero en visitas a nivel, en visitantes extranjeros, nuestro estado que tiene la segunda ciudad más importante de todo México, nuestro estado que tiene 2 aeropuertos internacionales y un puerto internacional, hoy amanece en el lugar 21 del país en contagios y en el lugar 24 en letalidad, en número de muertes. Entonces, logramos lo que hoy se habla mucho, aplanar la curva, es decir, que los contagios no se fueran para arriba muy rápido. Esto nos permitió preparar también nuestra infraestructura hospitalaria, estar listos para la etapa que sigue, en la cual pues habrá más gente en los hospitales, desafortunadamente habrá más muertos, pero vamos a tener capacidad de respuesta y creo que en ese sentido Jalisco sí marcó una pauta, porque en efecto el haber establecido esta posición y esta agenda, hubo quien lo interpretó como un asunto de enfrentamiento con el gobierno federal. Y la realidad es que lo que nosotros hicimos fue simplemente poner sobre la mesa que las decisiones, el discurso y la estrategia que estaba planteando el gobierno federal a nosotros nos parecía inadecuada. Eso no es pelear, disentir no necesariamente es pelear. Nosotros creíamos que se tenía que hacer algo distinto, tomamos decisiones y hoy cuando vemos lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que está pasando en Baja California, lo que está pasando en estados más pequeños que Jalisco, pero que hoy están padeciendo una circunstancia muy difícil y que por supuesto desde Jalisco les expresamos nuestra solidaridad, pues creo que podemos estar tranquilos de que hicimos lo correcto y que vamos a seguir haciéndolo. Espero que las decisiones que vienen y las definiciones que tendremos que tomar en los próximos días
nos permitan seguir enfrentando con éxito esta pandemia. Se ha convertido en contrapeso a nivel nacional y seguramente habrá otros gobernadores que estarán siguiendo el trabajo de Jalisco. Yo creo que en general lo que hemos visto en el país es que muchos gobernadores reaccionaron en un ritmo distinto al de la federación. No fue Jalisco el único. Hubo muchos gobiernos que tomaron la iniciativa, que tomaron definiciones, que actuamos primero en la preocupación de que de México nadie nos decía nada. Es que esa es otra cosa que luego no se dice. O sea, porque pareciera que este es un asunto, insisto, de jaloneo político, ¿no? La verdad es que cuando estás en tu estado y pasan 10 días, 8 días, cuando menos, casi 10 días de que había iniciado ya el primer contagio, que se había dado el primer contagio, y nadie de México te habla para decirte, a ver, vamos a hacer esto, gobernador, vamos, pues entonces tú tienes que tomar tus decisiones y tú tienes que ir para adelante. Eso es lo que nosotros hicimos, esa es la realidad de la historia, no es que queramos confrontarnos. Lo que nosotros creemos es que en este momento está poniéndose en evidencia que desde los gobiernos locales, y está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en otras partes del mundo, las autoridades locales pueden tomar definiciones que marquen la diferencia en el rumbo que tome la pandemia en cada localidad. Que además es su responsabilidad, ¿no, gobernador? La autoridad local tiene que responder. Es que sabes que, Jonás, si no lo hubiéramos hecho, o sea, hay quien hoy no está contento con lo que hicimos aún, hay quien cree todavía que el coronavirus es un cuento, que es una mentira, que todo lo que estamos haciendo es exagerado, pero si nosotros no hubiéramos tomado estas medidas y yo tuviera ahorita los hospitales llenos, como ya empezó a pasar en la Ciudad de México, si yo tuviera ahorita la curva de contagios con un pico terrible, si Jalisco estuviera metido en un problema mucho más grave del que hoy tenemos, pues entonces yo hubiera sido también responsable por omisión. Y yo prefiero que a la larga pues el juicio que se nos haga sea por las decisiones que tomamos y no por las que dejamos de tomar por miedo o por cálculo político. Que además en estos tiempos de crisis eso es lo que toca, arriesgar también. Gobernador, claro. A propósito de seguir trabajando, creo que hay dos cosas que a la población le llaman la atención o las tiene en mente todo el tiempo. La primera es cuándo termina el confinamiento o el aislamiento voluntario, y esto nos lleva a revisar las fechas otra vez, porque esto no va a terminar el 30 de abril. Y la segunda, cómo nos atienden o dónde nos atendemos. Y esto me conduce a preguntarle por las famosas pruebas que el día de hoy precisamente usted anuncia. Las medidas de aislamiento, Jonás, es difícil establecer cuándo se van a levantar. El periodo de aislamiento establecido por la declaratoria de emergencia termina este mes. Pero a partir de esa fecha o previo a esa fecha, habrá que hacer una valoración de cómo ha evolucionado la epidemia en el país y qué definiciones toma también el gobierno federal, porque también esa es otra cosa. Jalisco ha tomado decisiones que nos han permitido salir de esta primera etapa, pero Jalisco no es una isla. Lo que pasa a nuestro alrededor terminará por afectarnos en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que estar atentos a las definiciones nacionales en el tema de las medidas de aislamiento. ¿Qué creo yo? Que no van a terminar el día 30. O sea, también hay que decirlo. Podrían ser hasta peor incluso. Bueno, yo creo que si vemos casos, estaba viendo, por ejemplo, Sonora ya decretó medidas de carácter obligatorio. Hoy ya en Sonora la policía está metiendo a la gente a fuerzas de su casa. Y Baja California está para hacerlo. Y Baja California no tarda. Estamos viendo o hemos visto en otros países que se tomaron estas medidas. Jalisco, con lo que estamos haciendo, puede mantener el carácter voluntario de las medidas de aislamiento, pero eso no significa que las medidas de aislamiento se vayan a levantar en el corto plazo. Esto todavía va a durar, hay que entenderlo. Irá teniendo una gradualidad para ir poco a poco destrabando algunos sectores que, pues créanme que yo soy uno de los principales interesados en que el tema económico pueda ser ya atendido, pero hay que decirlo también con todas sus letras. Primero es la salud. Antes que la economía, primero es la salud. En este tema, gobernador, quiero preguntarle, si Jalisco sigue con buenos resultados como vamos hasta ahora, la gente sigue colaborando, se incrementa el porcentaje de personas aisladas y no tenemos un contagio masivo, es decir, la curva sigue aplanada, vamos a seguir de cualquier manera acatando la disposición federal en cuanto al aislamiento. Si ellos nos llevan al 15 de mayo, lo seguiremos haciendo. Hay que recordar que la declaratoria de emergencia sí tiene carácter obligatorio de aplicación general en todo el territorio nacional. O sea, ahí no hay, es una disposición constitucional. Entonces eso no tiene margen de interpretación. Sin embargo, las medidas específicas que podemos ir tomando para ir poco a poco liberando algunos sectores y permitiendo la operación de algunas áreas de la economía que son también pues, urgentes de reactivar, pueden ser o se puede generar esta oportunidad de manera anticipada en Jalisco que en otros estados del país. Es decir, todavía falta mucho para definir eso. Claro. La pregunta concreta es, el 30 termina el plazo inicial, pero creo que hay que decirle a la gente de una vez que es evidente que vienen otros días más
de confinamiento que tendrá que evaluarse hasta dónde. Ahora, la segunda parte de la pregunta que me hacías, el día de hoy arrancamos, bueno, los hospitales de Jalisco están listos, tenemos todo nuestro plan de reconversión hospitalaria preparado, estamos en condiciones de poder atender a quienes requieran de atención en un hospital. Logramos habilitar en nuestro programa 4 etapas de desdoblamiento hospitalario. La primera nos permite ya tener hoy más de 900 camas que estarían enfocadas estrictamente para atender a gente con el virus, y estas 900 camas pueden escalar hasta 3.100, poquito más de 3.100 camas, con este plan de reconversión hospitalaria que está ya preparado y listo. Entonces, esa tarea la hicimos bien y estamos en condiciones de enfrentar lo que viene, y ahora arrancamos con el programa de pruebas masivas que nos va a permitir convertirnos en el estado que más pruebas va a aplicar a sus ciudadanos como un mecanismo de detección temprana para poder ubicar posibles contagios, aislarlos y evitar más contagios. No vamos a hacer aquí en Jalisco el modelo que se ha implementado a nivel federal, que es un modelo pasivo y aleatorio. Es el modelo Centinela que han oído varias veces. Nosotros lo que vamos a hacer es un modelo activo y de búsqueda epidemiológica. Es decir, vamos a ir a buscar posibles contagios, vamos a estar aplicando alrededor de 500 pruebas al día. La gente va a poder hacerse sus pruebas sin necesidad de bajarse del coche. Vamos a ir a hacer pruebas a todo el interior del estado. Vamos a aplicarle pruebas a nuestro personal médico, doctores y enfermeras y personal administrativo que está en las instalaciones de salud que están atendiendo casos de COVID. Entonces, vamos a convertirnos una vez más en un referente nacional de un estado que manda un mensaje claro a la nación. Aquí no cuidamos estadísticas, Jonás. Claro que nos importa ir bien en los números, pero aquí estamos cuidando primero vidas. Y lo que no entendemos es por qué la decisión que tomó el gobierno federal de bloquear la posibilidad de hacerle pruebas a la gente. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros a partir de este día es un modelo que, a pesar de los obstáculos que nos pusieron para importar pruebas rápidas, porque hasta el día de hoy no se permite todavía importar pruebas rápidas, vamos a hacer el modelo de evaluación con pruebas PCR, que con nuestros nuevos laboratorios acreditados nos van a permitir tener resultados en 24 horas. Entonces, pues son pruebas PCR rápidas. Y se acabó la polémica. Porque es más costoso, las pruebas PCR son más caras que las pruebas rápidas, pero es indispensable que en esta etapa, que es la crítica o que puede convertirse en la crítica de contagios, tengamos capacidad de diagnóstico efectiva. Son más seguras, ¿no? Las PCR. Mucho más, son las que están validadas por el INDRE. Ahora, las otras también servían. Mira, Ernesto, las mentiras fueron cayendo una a una. O sea, decían que las pruebas rápidas no estaban validadas por la FDA y sí estaban validadas por la FDA, ya quedó demostrado. Nos dijeron hace una semana que ya iban a permitir la importación y el día de hoy no la han permitido. Entonces, yo no quiero polemizar ya. O sea, no se trata de estar peleando con estos temas, pero creo que al final de cuentas, el pretender esconder la realidad con un muestreo tan pequeño como el que se está haciendo en el país, a mí se me hace una irresponsabilidad. Porque el no detectar a tiempo puede costar vidas y eso, pues al final de cuentas, será la historia la que haga el juicio final de este asunto. La agenda sigue marcando el asunto de salud y también igual la crisis económica que se avecina. En materia de salud, igual para pasar al asunto económico, regresemos al tema del aislamiento. Ya hablamos de que se va a prolongar y un tema que seguramente la población tiene en la mente y sobre todo aquellos que tienen hijos es qué va a pasar con la educación. Muchos ya está hablando prácticamente, se acabó el ciclo escolar, ¿qué va a pasar con los alumnos? Pasan de grado, repiten grado, que es parte de lo que la población está preguntándose, y qué va a pasar con la Universidad de Guadalajara, los de primer ingreso. Prácticamente la universidad es la primera instancia que termina el ciclo en mayo, junio, sí, arrancando junio, para comenzar sus exámenes. Prácticamente en Jalisco, y seguramente va a pasar en todo el país, se acabó el ciclo escolar. Bueno, estamos por tomar esa definición. Te podría adelantar, sin tener todavía certeza al respecto, que sí, es muy probable que ya no haya regreso a clases en este ciclo escolar y que terminemos el ciclo con el modelo de educación a distancia que hemos implementado. Es decir, no necesariamente eso implica, ojo, que se vaya a perder el ciclo. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en que podría resultar innecesario el regresar unos días y eso generar un riesgo adicional. Estamos haciendo la valoración final con la Universidad de Guadalajara también, en efecto, y esta misma semana tendremos ya una definición, pero yo casi podría adelantar que sí se ve muy poco probable que haya un regreso a clases y en general creo que lo que vamos a ver es la culminación del ciclo escolar en el modelo de educación a distancia. Igual sería el examen de ingreso. También, o sea, entiendo que la Universidad de Guadalajara
no va a alterar su dinámica, salvo que quienes están ahorita ya en la universidad terminarán su ciclo con el modelo de educación virtual y educación a distancia que está haciendo la UDG. El asunto de los médicos. Hay denuncia a nivel nacional, enormes manifestaciones de médicos, de falta de insumos, ¿sí?, y el enorme temor. Ayer Jaime Bonilla hablaba de que sus médicos se están enfermando. Hay mucho ruido y mucho temor de la comunidad médica en nuestro país porque son, pues, el primer frente de ataque. Y sí, tienes toda la razón. El asunto es que hay que diferenciar lo que está sucediendo en las instituciones federales de las instituciones locales, en el caso de Jalisco. Tenemos una buena comunicación con la gente del Seguro y del ISSSTE aquí en Jalisco, pero no dependen del gobierno del Estado. Mucha gente que nos ve no distingue ámbitos y competencias, ámbitos de responsabilidad y competencias. El Seguro Social y el ISSSTE no le corresponden al gobierno del Estado. Primera aclaración. Segundo, los médicos y enfermeras del sistema estatal han tenido todo el apoyo y toda la atención desde que inició esta crisis. Es decir, fuimos para darles, por ejemplo, un apoyo adicional a todos los que trabajan como eventuales, que no tienen una estabilidad laboral y que igual se juegan la vida. Les dimos un apoyo adicional. Establecimos el criterio de dar equipamiento a todo el personal médico que está en las instituciones que atienden casos de COVID, independientemente de si están o no están en el área específicamente destinada para ese propósito. Hicimos un modelo de transporte especial para nuestros médicos y doctores. Esta misma semana anunciamos un programa de hospedaje y alojamiento voluntario a quienes no quieran regresar y quieran quedarse en un hotel donde tengan alimento, donde tengan apoyo para poder seguir con sus labores. En fin, aquí estamos bien, aquí no ha habido esas protestas, aquí lo que ha habido es diálogo y ha habido atención, pero creo que hay una presión enorme, particularmente en el Seguro Social. Hemos tenido muchas quejas en el caso de Puerto Vallarta, de la clínica del seguro allá, y mantenemos una comunicación permanente con Zoé Robledo y con la delegada aquí del seguro, esperando que ellos atiendan lo que corresponde, pero sí es un momento en el que tenemos que cuidar y tener mucha atención con nuestros doctores y enfermeras. ¿Hay transparencia del IMSS? Yo prefiero hablar de lo que a mí me toca, porque el Seguro Social tiene sus mecanismos de información y de rendición de cuentas. Yo insisto, tengo una buena comunicación con Zoé Robledo, el director general, pero yo creo que no están viendo con claridad la dinámica que está sucediendo en sus clínicas y hospitales. Es decir, desde la Ciudad de México no se ven las cosas igual que como puedes observarlas en el primer frente de batalla. Y creo que es muy importante que mantengan una comunicación estrecha con sus médicos, con su personal, porque yo sí siento un ambiente tenso al interior del Seguro Social. Bueno, aquí en Guadalajara ha habido algunas protestas, aunque fueron hace un par de semanas. Nada más en esto, gobernador, sabiendo que hay una diferencia de competencias y de autoridad interna, cuando la gente del IMSS le pide apoyo al Estado, el tema se limita. Lo increíble es que lo hacemos. O sea, a pesar de que no nos toca a nosotros, yo recibí aquí a la gente que se manifestó, pasantes, internos, y vino incluso el dirigente del sindicato del Seguro Social, lo recibí aquí en Casa Jalisco, platicamos sobre sus necesidades, incluso les dijimos si necesitan material, mientras se los mandan del seguro, nosotros les prestamos o se los damos. O sea, pues los doctores, los enfermeros, son jaliscienses también, y están cuidando jaliscienses, independientemente de que sean del seguro. Nosotros ya expusimos con toda claridad que en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, pero sí es importante que la gente entienda que cuando hay una queja sobre el Seguro Social no la puedo resolver yo, es simplemente como información, pero eso no significa que nos desentendamos del tema. Al contrario, lo que estamos haciendo es insistir en que tiene que haber un seguimiento mucho más detallado de lo que está sucediendo tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Pasemos a la economía, si le parece, gobernador, porque tenemos también una serie de proyectos que ustedes en el gobierno del Estado han anticipado, atendiendo la problemática que seguramente se va a quedar después de que se resuelva la crisis sanitaria. ¿Es suficiente lo que se está haciendo o hasta dónde podemos revisar la serie de coaliciones, alianzas que se están dando entre la iniciativa privada, el gobierno del Estado, para llevar la ruta por el camino, digamos, menos difícil, menos sinuoso? Mira, lo diría así, Jonás, nada de lo que se haga en el corto plazo va a ser suficiente. Esa es la realidad. O sea, el colapso económico al que se va a enfrentar el país va a ser brutal. Hemos visto crisis, devaluaciones. Espero estar equivocado, pero creo que vamos a ver algo que no hemos visto. Entonces, es importante entender que por más voluntad que tenga el gobierno de apoyar, de ser solidario, de generar esquemas que hagan más ligera la carga para la gente, pues todo lo que hagamos va a ser insuficiente. Esa es la realidad. Pero me parece también que lo que hemos puesto en evidencia
es que no vamos a permitirnos el dejar algo por hacer. Estamos tomando todas las medidas posibles, hemos destinado una gran cantidad de recursos, como nadie, yo creo como ningún estado en el país, para apoyar a quienes estaban en el autoempleo o en un empleo del sector informal, que se quedaron hoy sin fuente de ingresos, para apoyar a micro y pequeñas empresas, para apoyar a medianas empresas. Estamos puestos para desarrollar en los próximos días un plan integral de rescate financiero y ver cómo podemos ayudar al sector privado para que no se cierren empresas, para que no se pierdan más fuentes de empleo. Ya en el corte de marzo de este año ya se perdieron en Jalisco 6,000 empleos. Seguimos siendo el segundo lugar nacional en generación de empleos en lo que va del año, pero en solo un mes con esta crisis perdimos 6,000 empleos. Entonces, viene un asunto complejo. Estamos destinando todos los recursos de los que disponemos para apoyar a la gente, pero hemos dicho dos cosas centrales. Una, sin el apoyo de la federación no se va a poder. O sea, si la federación, y una vez más lo digo, no es pleito, es simplemente poner sobre la mesa las cosas y decir, sin la federación y sin un plan nacional de verdad, no de discurso, plan nacional de rescate económico para la nación, la economía de México puede entrar en una situación verdaderamente crítica. Entonces yo espero que el gobierno de la República recapacite, que plantee una ruta mucho más seria, mucho más sólida de apoyo a los empresarios que no están pidiendo ni que les perdonen impuestos, ni que haya rescates como el Fobaproa, no. Lo que están pidiendo es oxígeno para no tener que despedir gente, para poder mantener su planta productiva, para poder después reinvertir y volver a echar a andar la economía del país. Esas definiciones se tendrán que tomar en los próximos días. Ojalá no se equivoque el gobierno federal, ojalá no se equivoque el presidente de México. Y Jalisco, pues que es motor de la economía nacional, en muchos sectores somos líderes a nivel nacional, pues estamos conscientes que vamos a tener una enorme responsabilidad, pero también lo digo con conocimiento de causa, porque estoy en contacto permanente con la gente, pues la gente, los ciudadanos, los jaliscienses, quien vive al día particularmente, están pasando una situación muy, muy difícil. Vamos a ver cómo les ayudamos hasta donde nos alcance, pero vienen momentos duros, viene una etapa que va a ser complicada para todos. En este punto, perdón, Ernesto, nada más, gobernador, con su gabinete económico, ¿han revisado alguna fecha límite? Es decir, este cambio de opinión o de decisión desde el gobierno federal para generar un proyecto económico un poco más robusto, ¿puede ser hasta el 30 de mayo? O si no es en 15 días, ya el asunto se perdió. Yo creo que tiene que haber una definición este mes, porque si no, va a ser muy difícil generar en el sector privado la percepción de que hay una ruta a futuro que sea viable. Es decir, si de repente tú te das cuenta que ya no hay para dónde, imagínate tú a los empresarios diciendo, no, pues ya, vámonos, ahí muere. Ellos tienen sus ahorros, pueden de alguna manera salir adelante. Imagínate sus trabajadores. O sea, esta lógica, perdón, este discurso que luego vemos de los ricos malos y los pobres buenos, es un discurso falso, es un discurso equivocado, es un discurso que polariza. Lo que tenemos que entender es que los empresarios son, al final de cuentas, quienes generan las fuentes de empleo en este país. Y hay empresarios buenos y malos, eso es otra cosa. Pero lo que no podemos perder de vista es que los apoyos que se están planteando para rescatar la economía terminan por ser los apoyos que van destinados a que quienes más necesidad tienen puedan seguir teniendo trabajo, una fuente de ingreso y una forma de sostener a sus familias. El pacto fiscal, gobernador, tú hablabas y sirve la pausa para que también igual pues nos puedes mencionar porque hablas en plural. Los estados que más producen en el país no reciben lo mismo. Y hablabas de pues, el análisis del pacto fiscal que tiene Jalisco y los estados más productivos. Sí, porque al final de cuentas decíamos que espero que haya una respuesta del gobierno federal, pero lo decías bien también, y si no la hay, lo que nosotros queremos es primero dejar en claro que Jalisco entiende el principio de subsidiariedad, que es el pilar del pacto fiscal, es decir, los estados que más producen tienen que ser solidarios con los que menos producen. Eso no queremos cambiarlo, eso así tiene que ser, pero lo que no podemos permitir los estados que estamos produciendo empleos, inversión, pues es ese maltrato de la federación, es ese desdén con el que se ha manejado la relación entre federación y los estados. Entonces lo que nosotros creemos es que en medio de este momento tan complejo que vivimos, necesitamos ya poner sobre la mesa la necesidad de revisar el pacto fiscal. Porque luego hay quien entiende esto también como que nosotros estamos amenazando, amagando, que nos vamos a salir de la federación. A ver, yo soy mexicano y me siento muy orgulloso de serlo y no pienso dejar de serlo. No es ese el camino. Lo que nosotros decimos es, somos un Estado libre y soberano, como las otras entidades de la República, y somos parte de un acuerdo fiscal por voluntad
como entidad. Ese acuerdo de voluntad no se ve reflejado en un esquema de distribución de los recursos fiscales que le convengan a Jalisco. Y es mi deber como gobernador defender los intereses de mi estado. Como el gobernador de Nuevo León está planteando lo mismo, el de Chihuahua está planteando lo mismo, el de Tamaulipas está planteando lo mismo. Evidentemente, lo que nosotros decimos es, cuando tú en tu estado pides el apoyo de la federación para ayudar a los microempresarios, por ejemplo, un planteamiento, Claro. y en lugar de eso lo que te dicen es que se van a gastar el dinero en lo que a la federación se le antoja y que ni siquiera te voltean a ver, ni siquiera te pelan, la pregunta que tú haces es, ¿y todos los impuestos que generamos nosotros? ¿Por qué no tenemos derecho a opinar o a decir en qué se gastan? Entonces, va a ser un debate, sin duda, de corto plazo importante y más de cara a la situación financiera que va a vivir y económica que va a vivir el país y el mundo en los próximos meses. Gobernador, en esto déjeme volverle a preguntar, porque es un tanto redundante, pero es que se está consolidando ya, incluso se comparten en las redes sociales imágenes que hablan de dos países ya. Usted acaba de decir, a ver, esto no es romper el pacto federal, es el pacto fiscal. ¿Qué escenario más complejo se podría dar? Porque a lo mejor usted ya tiene algunos diálogos con los gobernadores que acaba de mencionar. Dependerá mucho del presidente. Si el presidente de México lo que manda son señales de que este país tiene que estar dividido entre quienes coinciden y quienes no coinciden con él, me parece que el riesgo es enorme. Este no es un asunto de división territorial en función de afinidades políticas. El presidente de México es el presidente de todos los mexicanos, yo lo respeto como tal, pero el problema es que cuando el presidente de México no escucha la voz de los estados de la República, la voz de lo local, pues me parece que se está cometiendo un grave error y yo lo que creo es que sí hay un riesgo de polarización grave que ya no solamente tiene que ver con cuestiones político-partidistas, tiene que ver con un asunto de identidad local. O sea, si tú como jalisciense lo que ves de manera permanente es que la federación lo que hace es darte la espalda, ignorar las peticiones del Estado, ignorar las peticiones de su gente, pues también te empiezas a cuestionar qué tanto sentido tiene seguir en un pacto fiscal en el que tú pones mucho más dinero del que recibes. Déjeme darle o repetirle aquí una frase que escuché ayer, nada menos de un empresario de Jalisco, en este esfuerzo que se está haciendo por impulsar el programa Jalisco Sin Hambre. Textual: en los últimos días hemos tenido muchos motivos para avergonzarnos de ser mexicanos, pero nos sentimos orgullosos de ser jaliscienses. ¿Esa idea está permeando? Lo escuché y lo he escuchado mucho. Y te diré una cosa, me da mucho gusto que nos sintamos orgullosos de ser jaliscienses, yo también, pero no deja de preocuparme el que empiece a generarse este malestar con la idea de lo nacional. Eso tampoco sirve. Yo quiero un país unido también. Creo que eso es lo que necesita hoy la nación, pero la unidad no se construye con discursos y con mensajes todas las mañanas de buena voluntad. Se construye con hechos, se construye con definiciones y se construye con decisiones que cambien la lógica como están funcionando las cosas. Hoy, las decisiones que se toman desde el gobierno federal lo que está generando es malestar, una molestia muy, muy sentida de la gente en los estados, porque no es Jalisco nada más. Como lo decías bien, yo recibo muchos mensajes, tengo comunicación con gente de Sinaloa, de Sonora, de Tamaulipas, de Nuevo León. El malestar es generalizado, curiosamente, del centro hacia arriba. ¿Existe un bloque ya? No, no como tal, no hemos, ni estamos pensando en eso. Yo creo que ahorita todos los gobernadores estamos concentrados en atender la emergencia sanitaria, pero yo creo que lo que empieza a haber ya es un sentimiento más generalizado de que esto no puede seguir así, de que si no levantamos la voz a tiempo, ahorita puede sonarle a algunos como que cómo el gobernador Alfaro está hablando del pacto fiscal en medio de la crisis sanitaria, sino más que para enfrentar la crisis necesita recursos. Esto no es un asunto de grilla o de debate político, estamos hablando del dinero que necesita Jalisco para poder ayudar a sus microempresarios, a sus pequeños empresarios, a los comerciantes en el sector informal, a toda la gente que necesita apoyo. Lo que estamos diciéndole a la federación es dónde está el dinero que nosotros te aportamos con nuestros impuestos retribuido para cubrir las necesidades que Jalisco te está planteando. ¿Cómo ven los gobernadores al presidente? Porque hay un presidente entre marzo para acá y un presidente de marzo hacia atrás. Hay reflejos de un presidente cansado y no se sabe si el presidente realmente está preparado para presentar o enfrentar esta crisis. Mira, yo del presidente siempre diré que es un hombre con una gran habilidad,
para la política y que es un hombre inteligente. Sin embargo, el presidente de México nunca ha estado sometido, como ninguno de nosotros ha estado, a una prueba como la que estamos viviendo. O sea, hoy todos estamos sometidos a un nivel de estrés, de tensión, de presión social, de preocupación que nunca hemos vivido. Y digo, pues nosotros nos conocemos hace muchos años. He tenido oportunidades de estar al frente de gobiernos, tengo momentos difíciles. Nunca había vivido una cosa como esta. Es muy desgastante, muy cansada, muy tensionante. Yo veo al presidente, por supuesto, enfrentando esta circunstancia también en las mismas condiciones. Yo diría que por el bien del país, espero que el presidente esté a la altura. Creo, y lo digo además porque ha sido público, creo que el presidente ha cometido errores en esta crisis. El primer error, el más grave, es no haberse tomado en serio desde el principio el tema. El haber mandado este mensaje de que no pasa nada y sigámosle y abrazos y eso no estuvo bien. Y decirlo no es pelear, decirlo es en eso no podemos coincidir. ¿Tiene él la posibilidad de rectificar y de tomar otro rumbo la estrategia nacional? Yo creo que sí. El presidente debe de ejercer un liderazgo. Necesitamos a un presidente fuerte, necesitamos a un presidente que encabece la estrategia nacional. Hoy, desafortunadamente, eso no está pasando. Y lo vemos en todos lados. Yo hoy veía en la mañana declaraciones de un gobernador de Morena, Baja California, diciendo que el trabajo del Seguro Social era desastroso y que estaban pasando cosas terribles allá. Entonces, no es un tema político. Lo digo en serio porque con la salud no se juega. Hoy lo que nosotros estamos haciendo, y si el gobierno de Jalisco pone una postura distinta a la del gobierno federal, no es para pelear, es porque nosotros estamos haciendo lo que creemos correcto. Y en esto, pues uno tiene que tomar decisiones. Jalisco sin hambre. Digo, seguramente... Gran iniciativa. Va a presentar el gobierno de Jalisco esta iniciativa y otras más, porque tendrá que evolucionar. Sí. Tus iniciativas que hoy presentes, gobernador, seguramente las tendrás que modificar en algunos meses, dependerá de cómo se mueva esta epidemia y las facilidades que se puedan acercar hacia las personas, porque hablábamos de una crisis económica que podría inclusive atraer o generar en México esas escenas de hambre que pues, habían, se supone, desaparecido. La verdad es que esta iniciativa tiene una virtud enorme que creo que es un reflejo de lo que decíamos hace un momento, de cómo van a cambiar las relaciones, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Fíjate lo que sucedió. En lugar de que el gobierno convocara a los empresarios, hoy lo que hicieron los empresarios fue convocar al gobierno, sumamos esfuerzos, los empresarios nos plantearon una estrategia para lograr que no haya un solo jalisciense que no tenga lo básico para llevar de comer a sus casas. Y entonces lo que hizo el gobierno de Jalisco es alinear todos los instrumentos financieros y de política pública que tenemos de asistencia social, pusimos todos los recursos y los empresarios van a poner otra parte de los recursos y vamos a desarrollar un modelo de apoyo para quienes más lo necesitan, que creo que va a ser muy exitoso. Eso es Jalisco sin hambre. Estamos hablando de una bolsa de alrededor de 400 millones de pesos, casi 500 millones de pesos, que entre el sector público y el sector privado vamos a poner para generar este esquema que garantice la seguridad alimentaria de los jaliscienses, y es una iniciativa que surge de la voluntad de empresarios que tienen un alto compromiso social y que también creo que puede poner un ejemplo nacional, como bien dices, no solamente en esta coyuntura. A lo mejor estos modelos de cooperación van a tener que prevalecer durante mucho tiempo y ojalá que se queden para siempre, porque creo que lo que hoy está aflorando en medio de esta crisis es la necesidad de convertir a la solidaridad y la corresponsabilidad en un elemento presente siempre en nuestras decisiones y en nuestro actuar cotidiano. Gobernador, en este sentido, regresando un poco a lo que es la planeación económica, a lo mejor es muy temprano, pero ya que usted nos confirma que el escenario es sombrío, los proyectos de gobierno, concretamente Peribús, carreteras, ¿eso se detiene? Ninguno, están trabajando todos, todo el programa de reconstrucción carretera va caminando y caminando bien, con algunos pequeños atrasos porque es el tema de los materiales. Por ejemplo, las cementeras pararon unos días, el Peribús tuvo un día de atraso, pero está funcionando y va a todo vapor. El programa de la Red Jalisco, el internet que vamos a llevar a todos los rincones del estado, el programa de renovación de nuestra infraestructura hospitalaria. Bueno, pues ayer entregaba el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la renovación del de San Juan de los Lagos, el de Ojuelos. Esta semana voy a entregar el Hospital Regional de Ameca. La semana pasada entregamos el Hospital Regional de Cihuatlán y el Hospital de Puerto Vallarta. En fin, vamos bien, no vamos a parar. Esperamos que no vaya a haber una afectación en las participaciones y aportaciones de la Federación. Aunque es lo más seguro, ¿no?
Por el tema del precio del petróleo puede haber ahí un problema, pero ahí hay un fondo también de estabilización que esperamos pueda aplicarse en este caso. Y lo que tenemos que hacer es mantener el ritmo, porque particularmente en los temas de infraestructura va a estar uno de los soportes fundamentales del plan de reactivación económica de mediano y de largo plazo. Es decir, cuando pase la contingencia necesitamos poner a Jalisco a trabajar con todo y en eso nos estamos ya preparando. La mesa que instalamos con empresarios, sindicatos y gobierno, lo que está perfilando es este plan de recuperación económica para adelante, porque ahorita lo que estamos haciendo es la emergencia, la coyuntura, cómo salimos la semana que entra, pero vamos a tener que poner sobre la mesa un plan de más largo alcance. Y yo confío en que vamos a salir adelante. Es decir, así como hablo de un escenario sombrío y difícil, Jonás, también creo que Jalisco está listo para recuperarse y que vamos a poder levantar la cabeza pronto. Déjeme relacionar brevemente, gobernador, el problema económico con el de seguridad. Sí. La semana pasada se anunció que se determinaba que los fondos que da el gobierno federal para seguridad se podían usar para la emergencia sanitaria. Le consultaba a uno de los alcaldes metropolitanos, me dijo, aquí no lo vamos a tocar, eso sigue para seguridad. ¿Cómo ve usted el trabajo para seguir enfrentando la inseguridad? Afortunadamente la estrategia de seguridad en Jalisco, que luego ya con estos temas se habla poco, va funcionando bien. Este año lo que hemos tenido es un primer trimestre muy exitoso, con casi una tercera parte de los delitos menos de los que teníamos hace un año y hace 2 años. La estrategia va avanzando, todavía hay mucho por hacer, pero los resultados son, desde mi punto de vista, la mejor muestra de que vamos por el camino correcto, de que vamos a apretar el paso. Este mes que inició en abril, hoy estaba revisando con los alcaldes las cifras en la mañana. Evidentemente estamos viviendo meses atípicos con muy poca gente en la calle, pero la verdad es que los resultados de este año ponen de manifiesto que lo que se hizo durante un año previo, es decir, todo el trabajo de preparación, la nueva estrategia, la Policía Metropolitana, los nuevos modelos de patrullaje, todo el equipamiento, la capacitación, todo lo que hemos hecho está dando resultados y vamos con muchos avances en ese sentido. ¿Afectará sin duda los presupuestos el año que viene? Este tema... Creo que el año que viene sí, Este año creo que podemos librarla por los mecanismos de estabilización que tienen las finanzas federales para participaciones y aportaciones. ¿Qué vaya a pasar el año que entra? Creo que es una incógnita, Ernesto. O sea, no es fácil definir ahorita qué sigue. Lo que nosotros podemos decir es que los programas que teníamos programados para terminar este año, que son estos que te platiqué más otros más, están en marcha, no se detienen y van a salir adelante. ¿El tren va a funcionar? Sí, tuvimos una reunión importante la semana pasada. Después de la declaración esta de que ya estaba terminado, hubo una reacción, un ajuste de parte de la SCT, que es la responsable de la obra. Lo que yo le puedo decir a los jaliscienses es que estamos ya prácticamente en la orilla, se están ya por iniciar las pruebas preoperativas, que es el paso decisivo en este asunto. Estamos ya en el checklist, así poniéndole palomita a lo que ya está aterrizándose. Yo espero que estemos haciendo pruebas preoperativas a más tardar a finales de mayo, en un mes, y eso ya es el paso previo para la entrada en operación comercial de la línea 3. Estamos cerca, es una obra que está coordinando el gobierno federal, el gobierno de Jalisco va en tiempo y forma con todo lo que nos toca hacer a nosotros, los sistemas de peaje, las obras para los accesos en los entornos urbanos, en fin, estamos ya en la orilla. Yo espero que a la mitad del año estemos listos. Gobernador, una última pregunta por mi parte. Usted nos mencionaba que esta es una época muy complicada, hay una crisis sanitaria, habrá una crisis económica, todo está cambiando, pero precisamente a quienes ejercen los cargos públicos y el liderazgo se les recuerda por su reacción durante las crisis, no durante las épocas de bonanza. Esto habrá que entonces aprovecharlo. Está presente siempre, con el trabajo que hago, es una enorme presión porque tiene la responsabilidad ahora sí que de las vidas de las personas. Las decisiones que tomes o que dejes de tomar pueden costar vidas. Al final de cuentas, lo que siempre he dicho es que uno tiene que estar preparado para momentos como este. Estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy trabajando al límite de mi capacidad, estoy escuchando a la gente que sabe de estos temas y estamos tomando decisiones pensando en que Jalisco pueda salir adelante. Yo confío en que con el paso del tiempo, pues lo que dejemos para nuestro estado sean cosas muy importantes que trasciendan lo que hicimos en esta crisis, pero sin duda lo que vayamos a hacer en este momento, pues nos va a marcar para siempre a nosotros como gobierno, a mí como gobernador y a Jalisco en general y a su pueblo, nos va a marcar para siempre. Es una situación que nos está poniendo a prueba a todos y
confío en que no le vamos a fallar a los jaliscienses. Señor gobernador, agradecemos que nos hayan Gracias, recibido Ernesto, Jonás. en su oficina. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Saludos. Enrique Alfaro y Jalisco, frente a la epidemia del siglo XXI.